Ya. Ok, listo. Bueno, como les mencionaba, vamos a tratar de ir viendo, o sea, las cosas lo más simple posible. En este ejercicio, yo siempre lo que debo tratar de hacer es, porque muchas veces tenemos enunciados muy grandes, es identificar si está en química y me da una ecuación, me enfoco más en la ecuación y busco la pregunta, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos la ecuación de formación del agua. 2 hidrógenos más oxígeno es igual a 2 moléculas de agua. Entonces, trato de ver hacia dónde está la pregunta, ¿no? Es decir, los signos de interrogación y ese tipo de cosas, que puede estar muchas veces al inicio o al final, ¿ya? Entonces, no voy a leer todo el ejercicio, solo busco la pregunta. Entonces, me fijo al final que dice cuáles son los valores de los reactivos que se necesitan para producir 18 gramos de agua. No me interesa absolutamente nada más del problema. Como dice para producir 18 gramos de agua, y yo en la pregunta puedo ver en la ecuación, ¿sí? Que tengo únicamente un solo producto, ¿sí? El único producto es agua. Por lo tanto, si la masa total de esto es 18, la masa total de los reactivos debe ser 18. Este ejercicio era muy sencillo, porque la masa total debe dar 18. Entonces yo sumo 2 que tengo de hidrógeno más 16 de oxígeno, 2 y 16, 18. Ya resuelto el problema. Acá tengo 4 y 32. 32 se pasa de los 18, imposible. 64 se pasa de los 18, descartado. La respuesta era 2 y 16. Aquí no había que hacer absolutamente nada más. Entonces, ojo con esas cosas que en muchos problemas podemos resolverle de esa forma, ¿sí? Igual no duden. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, la vamos resolviendo, ¿ya? Está claro, en este no era nada complicado, teníamos simplemente que enfocarnos en lo que decía la pregunta, ¿ya? Este problema creo que ya lo resolvimos, pero con todo podemos ver. En este ejercicio nos habla acerca bueno, de una solución salina, sí, de cloruro de sodio, dice para la cual, a ver, en esta buscamos los datos, siempre tratamos de buscar los datos, me da una concentración de 5 molar, ¿ya? ¿Cómo obtengo 100 mililitros de solución isotónica en la cual existen 0.05 moles? Una forma fácil, aquí no me baso tanto en lo que son si es que está bien las unidades en litros, mililitros, sino en forma general. Entonces, el número de moles o milimoles, porque depende, moles cuando trabajo en litros, milimoles cuando trabajo en mililitros, pero simplemente yo voy a decir como el número de moles nada más, sea moles o milimoles. ¿A qué es igual el número de milimoles? ¿Sí? Tengo 0.015, ¿ya? Esto de acá, siempre que ustedes quieran encontrar una masa o una cantidad de sustancia como el número de moles, lo que deben multiplicar es el volumen por la concentración, ¿sí? Entonces yo acá tengo la concentración, ¿sí? Que es de ¿cuánto? De 5. ¿Ya? Entonces de aquí yo voy a despejar la cantidad de volumen. Entonces yo digo 0.05 va a ser la concentración que es 5 por mi volumen. Despejando mi volumen, simplemente me queda lo que estoy multiplicando, paso a dividir o simplifico directamente. 15 para 5 a 3. Entonces mi volumen ha sido 0,003. ¿Ya? ¿Esto en qué unidades está? En litros. ¿Por qué digo que está en litros? Porque la concentración es en moles por litro, ¿sí? Ya, y miren que aquí ya aparece ese 0.003 y aparecen las dos opciones de respuesta. Ahora aquí tenemos que analizar la siguiente parte. ¿Cuál es la siguiente parte? Yo lo que tengo como objetivo es formar 100 mililitros. 0.003 litros equivalen a 3 mililitros, ¿sí? Eso multiplico por 1000 y se me simplifican. Como tengo 3 decimales con los 3 ceros del 1000, se me simplifica y simplemente me queda el 3. Entonces, 3 mililitros. Para yo completar 100, necesito sumarle algo, una cantidad de solvente. Alguna vez les decía, normalmente no se asume esto de aquí. Pero si no tengo otra información, me toca asumir que los volúmenes son aditivos. Por lo tanto, si yo necesito 100 y tengo 3, lo que me falta de solvente debe ser 97. Por eso la respuesta es el literal A. Se diluyen 0.003 litros de solución aquí hay un poco que en realidad debería ser con 97 de agua, no en 97, porque la palabra en daría a entender como que llegamos hasta los 97, ¿sí? Entonces tengan un poco de cuidado con esa parte, ¿ya? Vamos a ver. Entonces no se olviden, siempre que necesiten encontrar
la masa o el número de moles, lo que se multiplica dependiendo del tipo de concentración, es la concentración por el volumen. ¿Sí? Sí, se está grabando también. Ya, vamos a ver. Continuemos. Esa es biología, vamos a tratar de pasarlos nomás. Ya, este de aquí. Miren, en este de acá, igual, yo lo que me fijo, si ya veo una ecuación, trato de identificar, a ver, dónde está la pregunta. No me interesa mucho el texto, ¿ya? Entonces dice, con base en el texto, de acuerdo a la ley de conservación, las afirmaciones correctas. Entonces no me fijo en nada más. Esta es la pregunta, afirmaciones correctas, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es correcto. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Nos dice, tengo la ecuación de glucosa, C6, aquí no está igualada, por lo tanto yo debería igualar. La ecuación de la respiración celular o de la fotosíntesis es muy simple. ¿Por qué es muy simple? Porque esta de acá es muy fácil de aprenderla. Si tengo 6 carbonos, un C6, necesariamente para igualar la ecuación tienen que ser 6 de CO2. De paso estamos repasando un poco de igualación de ecuaciones orgánicas. Tengo 12 hidrógenos a este lado, acá tengo menos, entonces divido 12 para 2, esto es igual a 6. Ese es el mismo esquema que van a hacer para cualquier ecuación o cualquier oxidación, ¿ya? Combustión, etcétera. Ahora simplemente me toca igualar los oxígenos. Tengo 6 más 12, son 18, menos 6, 12. 12 para 2, a 6. La ecuación de la respiración celular o de la fotosíntesis es muy fácil porque es 6, 6, 6, 6. Esos son los coeficientes. Perfecto, vamos a comprobar si es que está bien. Dice, literal 1, una mol, ¿qué nos indica el número de moles? El número que está multiplicando antes. Si no me dice nada, eso es 1. Entonces dice que una mol de glucosa, ¿sí? La masa producida de agua es 108. Vamos a verificar. ¿Cuántas moléculas de agua tengo? 6. Yo alguna vez les decía, la masa del agua ya deben sabérsela porque vamos a utilizar mucho. La masa del agua, ¿cuánto es? 18. 16 del oxígeno más 2 hidrógenos. Por lo tanto, yo multiplico 6 moléculas de agua por la masa que es 18. Por lo tanto, 6 por 8, 48. ¿Sí? Ya. Y 6 por 1, 6. 6 por 1, 6, más 4, 10. ¿La masa cuánto ha sido? 108. ¿Cuánto nos decía? 108. Entonces la primera está bien. Vamos a verificar la segunda. Dice, la masa molar... ojo, algo también que deben ir viendo es en las opciones de respuesta, si tienen como, en este caso nos está dando 2 números, por lo tanto debe haber 2 correctas. Si tuviéramos una sola, ya no necesitamos seguir calculando más porque ya encontramos la correcta. Entonces ese tipo de cosas también siempre deben ver un poco más allá para ir simplificando. Dice, la masa molar de glucosa necesaria para producir 6 moles de CO2 es 180. Aquí tengo 6 de CO2, es decir, me está pidiendo la masa de una mol de glucosa. ¿Ya? ¿Cómo calculo eso? Multiplicando las masas molares de cada átomo. Tengo 6 por 6 del oxígeno. Bueno, como dato también, si ya desean y tienen muy buena memoria, el peso de la glucosa es 180. Por lo tanto, esta de aquí también es correcta. Pero ¿cómo verificamos eso? Vamos a multiplicar en orden. El número de carbono, 6. Por la masa del carbono, que es 12. ¿Ya? ¿Esto cuánto nos daría? 72. Más el hidrógeno es 1, como tenemos 12, serían 12 hidrógenos. ¿Sí? Más tenemos 6 oxígenos que vendrían a ser multiplicados por 16. ¿Sí? Nosotros sumamos todas estas operaciones, 72 más 12 más 6 por 16, que vendría a ser 96, esto nos da una masa de 180. ¿Sí? Entonces, de aquí, ojo, como resumen, como importancia de este ejercicio, apréndase por lo menos estas masas moleculares que les va a ahorrar tiempo. En la prueba lo que más van a necesitar es ganar tiempo. Masa de la glucosa, ¿sí? Una mol de glucosa, 180. Masa del agua, 18 gramos. Masa del CO2, 44. Con eso ustedes se van a ahorrar mucho en este tipo de problemas de estequiometría cuando les pida masas, ¿ya? En la otra dice, la masa de 2 moles de glucosa habrá producido 264 gramos de CO2.
Los CO2, ¿cuánto les dije que pesaba? 44. Si 44 multiplicamos por 6, nos da 264, pero eso era con una mol. Acá dice que reaccionan 2 moles, por lo tanto debería ser el doble. No cumple la tercera opción. ¿Sí? En la siguiente dice, la masa molar del oxígeno necesaria para producir 12 moles de agua, es decir, para el doble de lo que yo tengo, es 192. En la ecuación normal, tengo 6 por 2, 12. Si el 12 multiplicamos por 16 del peso del oxígeno, nos da 192. Pero eso sería ¿para cuántas? Para 6 moles de agua. Aquí no nos dice 6, nos dice 12. Entonces debería ser el doble. ¿Sí? Así es como, más o menos, si yo me sé los valores, puedo ir resolviendo de esa manera. ¿Sí? Entonces, ojo, por lo menos estos de aquí sí les diría que se aprendan. Masa del agua, 18. Masa del CO2, 44. Y masa de la glucosa, que es muy utilizada también, 180 gramos por mol. ¿Sí? Vamos a continuar. Bueno, estos aquí son como temas de la parte como de ecología. ¿Estos me confirman si también en el simulador le salió este tipo de cosas? ¿Hola? Sí, sí estaba. Ya, listo. Esto de aquí siempre debemos tratar de ir viendo, o sea, de la forma más general posible, ¿ya? Ese Enfocado sí a... nos había salido en el simulador. Ujú, ya. Ok, vamos a verle. Hagámosle de forma rápida. Dice, con base en el texto son prácticas que contribuyen a la conservación de los recursos descritos, excepto, aquí necesariamente debo leer el texto. El manejo de recursos hídricos, ya sé que se enfoca en el agua, requiere un enfoque integral que considere todos los usos, aspectos del agua en su recorrido por una cuenca hidrográfica. Su importancia en la conservación de los ecosistemas, los páramos son fundamentales para la reserva de agua, y abastecen a este recurso, a un sinnúmero de habitantes. En su paso por los campos agrícolas y la ciudad, los ríos bajan desde los ecosistemas, corren el riesgo de contaminación, por lo que es necesario reducir los impactos de las actividades humanas. Adicionalmente, se debe considerar acciones para mantener el caudal de los ríos, en algunos casos son utilizados para la generación. Ojo, que lo que nos pide es que contribuye a la conservación en función de todo lo que nos mencionaba acá. Entonces, la primera dice, instalación de piscinas y plantas de tratamiento de agua residual en las ciudades. Esta es una acción positiva, ¿sí? Porque aquí sí nos hablaba también de la parte de lo que son de la actividad humana, ¿no? En las ciudades y todo eso se menciona. Por lo tanto, yo reduzco la contaminación haciendo piscinas o plantas de tratamiento, eso es bueno, ¿ya? Dice, construcción de represas hidráulicas que generan energía renovable para todo el país. ¿Esto es bueno o es malo en forma general? Es bueno, pero con recursos hídricos para su conservación siento que no tienen nada que ver. Correcto, sí. Esto es muy bueno. Por ejemplo, esta sería una acción positiva si es que nos hablaría, por ejemplo, que la problemática son los combustibles fósiles. Si nos habla de combustibles fósiles, evitaría el consumo de combustibles fósiles, por lo tanto sería buena. Pero aquí el problema es la contaminación del agua y recuerden, había una partecita que decía el caudal de los ríos. Si nosotros hacemos una represa, estamos afectando al caudal del río. Por lo tanto, esta de aquí no cumple con lo que nos está exigiendo en el problema. Esta de aquí vendría a ser la excepción. Vamos a analizar las demás. Creación y gestión de parques nacionales y otras áreas protegidas en páramos y cuencas de los ríos. ¿Esto es algo bueno respecto a la conservación de los ríos? Sí. ¿Sí? Esto es algo bueno para la conservación de los ríos, que es lo que nos interesa en este problema. La siguiente, reducción del uso de fertilizantes y pesticidas en el área agrícola cercanas a las cuencas. Sí, porque si nosotros reducimos esto, evitamos la contaminación. Por lo tanto, acciones positivas respecto al agua son la primera, la tercera y la cuarta. La que no tiene que ver con beneficio para el agua es la construcción de las represas hidráulicas, ¿no? Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso es el segundo literal, ¿sí? Así es como deben tomar en cuenta. Ojo que en este tipo de problemas van a tener muchas acciones buenas, pero depende del punto de vista que le esté dando el problema, ¿sí? Eso es lo que debemos identificar en este tipo. Como les mencionaba, esta que en este caso era la excepción, habría sido buena si es que veíamos desde el punto de vista de uso de combustibles, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ver, continuemos.
Ya, esta es una pregunta que se ha batido bastante, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué me pueden decir al respecto de esta? A ver, ¿alguien? Hola. Las gaseosas todas son saturadas de dióxido de carbono. Claro, sí. Era la 2 y la 4. Ya. Sí, Listo, miren, estaba. sí. Vamos a ir analizando. Miren, el concepto de una gaseosa significa, o bueno, y de hecho de lo que nos menciona acá, es que hay un cambio, ¿no es cierto? A lo que, si tú comparas una gaseosa que la has dejado abierto y una gaseosa que la mantiene cerrada, ¿ya? Entonces, creo que les había mencionado un poco en alguna clase anterior, qué es una solución concentrada y una saturada o una sobresaturada. Una solución saturada y una sobresaturada, sobre todo, es inestable. ¿Qué significa eso? Que como tiene más soluto del que puede contener, va a tratar de, si es que es sólido, precipita, es decir, se forma un sólido. Si es gas, se libera. ¿Ya? Esa es la condición de una solución saturada y sobre todo sobresaturada. ¿Ya? Entonces aquí ya tengo algo, porque si pierde gas, significa que la solución es saturada o sobresaturada. Vamos a ver, dice, la gaseosa del base A perdió dióxido de carbono y se transformó en una solución saturada de azúcar. Hasta ahí podría ser, ¿ya? Vamos a ver. La gaseosa del vaso A perdió gas porque era una solución saturada de dióxido de carbono. ¿Cuál tiene más lógica respecto a lo que nos menciona aquí? La segunda. Yo la primera no le tomo en cuenta porque tendría que estar asumiendo que tiene la suficiente cantidad de azúcar para que sea saturada de azúcar. Sin embargo, podría haber gaseosas que no tengan la cantidad necesaria de azúcar para ser una solución saturada. Por eso yo descarto la primera y me quedo con la segunda opción. La tercera, la disolución del vaso B contiene una alta concentración de CO2, pero aún puede disolverlo en mayor cantidad. No tiene mucho sentido esta. ¿Por qué? Porque si en condiciones normales, cuando yo le abro, se libera, significa que ya sobrepasó, ¿sí? Y ya no debería seguir resolviendo más en condiciones normales. Para eso requiere de presiones. Entonces, esta de aquí no es correcta. Vamos a comprobar con la última opción. ¿La disolución del vaso B ha sobrepasado el límite de CO2 que puede admitir? Sí. Por eso es que se libera sin necesidad de otra acción. Si tú solo abres, como está sobresaturada, hay un exceso de presión y eso trata de liberarse. Por lo tanto, la respuesta es 2 y 4. ¿Sí? Entonces vamos a marcarle, esta era la respuesta, 2 y 4. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto a esta? A ver. No, profe. Ya, perfecto. Bueno, vamos a continuar. No, ya no la marqué. No se olviden, era 2 y 4. Ya, aquí tenemos otra también que había visto por ahí que cuestionaban o que debatían un poco al respecto. Ya, dice, el pH vaginal adecuado oscila entre 3,5 y 4,5. Recuerden, la escala de pH normalmente en soluciones acuosas va de 0 a 14, ¿ya? 7 es el equilibrio, es el pH, digamos, cuando la concentración de iones hidronio y de iones OH están en equilibrio. Ahí es 7, es decir, el pH del agua, ¿ya? Todo lo que está de 7 hacia 0, ¿sí? Hacia abajo, todo esto es ácido, ¿sí? ¿Qué significa que sea ácido? Que la concentración, ¿sí?, de iones hidronio o de protones es mayor, es decir, aumenta la concentración, ¿sí? Mientras más bajo sea el pH, mayor es la concentración de iones hidrógeno o de iones hidronio, ¿ya? Si el pH está mayor a 7 hasta la escala de 14, significa que esto es básico, ¿sí? Esta es una base. ¿Qué significa? Que la concentración de iones OH, ¿sí?, aumenta, ¿sí? Por lo tanto, ¿recuerdan qué les decía en el 7? Hay un equilibrio, la misma concentración de hidrógeno,
o de ion OH más es igual a la concentración de OH menos. Ese es el equilibrio. Si se desplaza hacia la izquierda, la concentración de H más aumenta. Si se desplaza hacia la derecha, la concentración de OH aumenta. O caso contrario, yo puedo decir que en el lado básico disminuye el ion hidrógeno o ion hidronio y en cambio para el lado izquierdo disminuye la concentración de OH. Eso es lo que debemos entender del concepto de pH. ¿Sí? Ya, entonces vamos, en función de esto vamos a resolver. Dice, el pH vaginal adecuado oscila entre 3,5 y 4,5. Como es menor a 7, ¿de qué estamos hablando? ¿De ácido o de básico? Ácido. ¿Ya? Ácido, ¿verdad? Listo. Entonces, ya tenemos la primera opción. Vamos a ver la siguiente. En la siguiente nos dice, en la siguiente parte, vamos a ver, dice, sin embargo, cuando la microflora se altera, los hongos que son patógenos oportunistas infectan la zona e incrementan el pH a un valor de 5 a 6. Los lavados con vinagre, ojo, ¿el vinagre qué es? Primero, ¿qué tipo de sustancia es el vinagre? ¿Es un ácido o es una base? Ácido. Es un Es ácido. un ácido, ¿sí? También el vinagre se le conoce como ácido acético, ¿sí? Entonces, es un ácido. ¿Qué va a ser el ácido? ¿Qué va a aumentar? ¿Iones H más o iones OH? H más. H más. H más. Por lo tanto, si yo agrego un ácido, estoy aumentando la concentración de H más, ¿ya? Por lo tanto, aquí nos dice, debido a que la concentración de los OH en el área vaginal, por lo tanto, ¿qué provocó el vinagre? Aumento. Aumentó. Por lo tanto, la respuesta es ácido aumenta. ¿Sí? ¿Les quedó ya un poco más claro? Tal vez si tenían algo de duda en este problema. Sí, profesor. Ya. Sí. Ok. Vamos a ver. ¿Sí? Bueno, esto es un poco de biología. Si gustan, podemos ir escuchándoles acerca de estos problemas. Me avisan o si no, vamos pasando a lo que son principalmente mate. Uh-huh. Ya, perfecto. Bueno, este de aquí creo que lo hicimos la vez anterior. Ya. Bueno, el texto no se ve muy bien, pero básicamente lo que nos dice, nos habla de la formación de SO3, ¿sí? De trióxido de azufre o de anhídrido sulfúrico. ¿Ya? Listo. Entonces, mire, la reacción básicamente nos dice que yo tengo SO2, ¿sí? Más oxígeno. Esto de aquí me va a producir SO3, ¿sí? Listo. Además de eso, nos dice que la energía necesaria de esto tiene un delta H, en este caso negativo. Eso es lo único que me interesa, que sea positivo o negativo. ¿Qué significa? Que libera energía, ¿sí? O que es una reacción exotérmica. Eso me indica el delta H negativo. Vamos a ver cuál es la pregunta. Nos dice, se produce la oxidación del óxido de azufre 4 en presencia de un catalizador como el tanto. En el proceso de formación por cada mol de, ¿qué se quema? ¿Qué es quemar? ¿Qué entendemos por el término quemar? Es una combustión. ¿Qué es necesario para una combustión? Para que una combustión exista es necesario de un agente oxidante, en este caso el oxígeno. Entonces, ¿quién es el que se quema? El SO2 se quema con oxígeno. Por lo tanto, nuestra respuesta puede ser SO2 o S2. ¿Sí? No se olviden, si les habla de quema, es de una combustión, en otros términos, de una oxidación. ¿Ya? Listo, vamos a ver. ¿Qué se quema? Por cada mol que se quema, dice C, entonces tendríamos, libera o consume energía. Como tenemos un delta H negativo, sabemos que se libera energía. No se olviden, cuando es negativo significa que se libera energía. Por lo tanto, la respuesta era SO2 y libera energía. Ya, perfecto. Este de aquí también me parece que había bastante debate sobre este problema. Vamos a ver.
nos dice... No, había uno que estaba planteado de una forma distinta, parece. Ya, ok, vamos a verlo. Dice, con base, siempre trato, como les mencionaba, de ver cuál es la pregunta para tratar de analizar desde qué punto de vista, ¿no? Siempre vamos a ver las opciones y ahí está la pregunta y desde ahí nos vamos a orientar. Normalmente, en algunos casos, si quiero, voy leyendo desde el principio, pero si me voy directo a la pregunta, tal vez me pueda ahorrar ciertas cosas. Con base en la información, son afirmaciones correctas, excepto. Entonces, miren que, como tengo ya la reacción, ni siquiera me interesa el enunciado, ¿ya? Entonces, me voy directo. Son afirmaciones correctas, dice, excepto. El reactivo ácido desprende ion hidrógeno para formar agua. Yo estoy viendo que aquí tengo un hidrógeno positivo. Esto reacciona con el OH negativo y me forma HOH, que es el agua. Por lo tanto, esta es correcta, ¿sí? Vamos a ver. Dice, el reactante base disuelto en agua permite la transferencia de electricidad. Ojo, que si hablamos de algo que se ioniza, como en este caso les había puesto acá, el OH es negativo y el sodio es positivo, ¿qué significa? ¿Qué es esto de aquí? Cargas eléctricas. Por lo tanto, ¿qué va a permitir? Transferencia de electricidad. ¿Sí? Eso significa, ojo, que los iones, las cargas es flujo de corriente eléctrica en otros términos. ¿Ya? Dice, el reactivo base desprende iones hidroxilo para formar agua. ¿Qué dijimos sobre eso? Sí, porque aquí tengo el ácido H y el básico produce OH, ¿sí? Por lo tanto, esta también es correcta. Vamos con la otra. Reactivo ácido disuelto en agua imposibilita la conducción de la electricidad. Esto de acá también se puede ionizar. Ojo que acá ya nos habló de desprendimiento de iones. Iones y acá también nos habla de transferencia de calor. Entonces, todos estos son iones, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué va? ¿Va a permitir o no va a permitir el flujo de corriente? Claro que va a permitir porque tenemos una diferencia de carga, ¿sí? Entonces dice, el ácido disuelto en agua imposibilita, no imposibilita, facilita la conducción de la corriente eléctrica. Por lo tanto, la respuesta era el último literal, ¿sí? ¿Alguna duda sobre esto? ¿No? ¿Continuamos? Sí, continuamos. Ya, perfecto. Ya, vamos a ver. Borremos y continuemos. Ya, perfecto. Vamos a ver, analicémosle este de aquí, ¿ya? En este dice, durante un experimento un móvil se demora 2 segundos para llegar al punto A al punto B, pasando por A con una velocidad 6i más 3j en metros por segundo, y por B con una velocidad de 10i más 5j metros por segundo, como se muestra en la figura. Si cada cuadrícula mide 20 metros de largo y 20 de altura, determina el vector aceleración media en metros por segundo. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que nos pregunta? Aceleración. ¿Qué es la aceleración? La variación de la velocidad respecto del tiempo. ¿Sí? Como tengo una forma vectorial, yo puedo ya directamente también verlo en forma vectorial, solo como variaciones. ¿Sí? Vamos a ver. Por lo tanto, ¿cuál es la variación? La variación me voy fijando I con I, J con J. De 6 para llegar a 10, ¿qué necesito? ¿Algo positivo o negativo? Positivo. Positivo. Por lo tanto, ¿cuánto positivo? ¿Cuánto me está haciendo falta el 6? 4. 4. Ya tengo 4 positivo. Y de 3 para llegar a 5, ¿cuánto necesito? 2. 2. ¿Ya? Listo, vamos a ver. Ese también se podía hacer solo viendo el gráfico, ¿cierto? Solo que Sí. no se le ven bien los cuadros. Claro, no se le ve los cuadritos nada más. Ya, vamos a ver. Determine un punto basado por una velocidad y por B con una velocidad final. Dice, en cada cuadrícula, en metros, determina el vector aceleración media. ¿La aceleración es positiva o negativa? Positiva. Positiva. ¿Ya? Bueno, aquí me parece que, no sé si está más abajo las demás opciones. Creo que, sí, acá está completo. ¿Ya? Listo. Ya, entonces primero sabemos que es positivo. ¿Sí? Creo que este es otro ejercicio, ¿verdad? Ya, listo. ¿Cuánto nos había quedado en este de acá?
4 en I y 2 en J. ¿Pero qué necesito? Ese es cambio de velocidad. ¿Y qué era la aceleración? Acelera la velocidad sobre el tiempo. La velocidad sobre el tiempo. Es decir, aquí me hace falta dividir para el tiempo. Entonces yo tengo la variación en I, que es 4, ¿sí? Y tengo la variación en J, que es 2. Divido para el tiempo, ¿sí? Que es 2. Para el tiempo, que es 2. Simplificando, esto me queda 2. Y acá me queda 1. Es decir, me queda 2I más J, ¿sí? Ahora, aquí había, sí, un poco acerca del... ¿Utilizamos o no lo que es este dato de aquí que nos dice 20 metros? ¿Utilizamos o no utilizamos? Porque si podemos observar en las respuestas, aquí tengo el 2i y el j. Y tengo que si yo multiplico por 20, llegaría a este 4i y a este 20j. ¿Qué me dicen? ¿Multiplicaríamos o no? No. Correcto, no multiplicaríamos. ¿Por qué? Todavía vamos a hacerle un pequeño análisis. Debido a que en el vector velocidad ya nos está dando las unidades, ¿sí? Si nos fijamos acá ya nos da metro por segundo, metro por segundo. Si estos serían en una forma, por decirle, como vectores adimensionales, ahí sí tendría que multiplicar o que me dé alguna otra indicación. En este caso, no se debe multiplicar por el valor de la escala, ¿sí? Entonces, la respuesta era 2i más j. Bueno, este de aquí, esto ya se lo saben, ¿verdad? Según las leyes de Kepler, mientras un satélite o un cuerpo celeste se acerca más hacia el Sol, ¿qué tiene? ¿Mayor o menor velocidad? Mayor. Mayor velocidad cuando está más cerca. Y cuando está alejado, tiene menor. Menor. Entonces, esto es de teoría. Esto ya ustedes ya se lo saben. ¿Sí? Vamos en este de acá. Por lo que veo, nos habla acerca de tipos de enlace. Entonces, vamos a ver. Dice, para obtener el producto necesario que se genera un enlace entre los átomos sodio perteneciente al grupo y el cloro. Sodio es metal, cloro no metal. Por lo tanto, me habla de un enlace iónico. ¿Sí? Luego dice, entre estos átomos existe una gran diferencia de electronegatividad que les había mencionado. Es otro dato que nos indica que es iónico. Diferencia de electronegatividad iónico. Es decir, transferencia de electrones también nos dice que es iónico. Hacia el menos electronegativo, ya dice, el átomo menos electronegativo. ¿Cuál es el menos electronegativo? El metal. ¿Sí? Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso era iónico y sodio. Ya, en algo de eso, si necesitan reforzar algo de teoría, no importa, lo vamos haciendo. Ya, aquí no nos interesan las opciones de respuesta. Lo que nos interesa es saber con cuál se le relaciona nada más. ¿Sí? Entonces, porque muchas veces he visto que se aprenden de memoria las respuestas, entonces no, mejor es ir analizando. Nos dice, ley de Boyle, Dalton y Graham. Me fijo en eso y yo ya me imagino. Entonces, yo leo el texto y vamos a ver a qué le hace referencia. Dice, el mal de altura se produce cuando la presión atmosférica disminuye a medida que aumenta la altitud, por lo que se reduce la presión parcial del oxígeno. Yo les había mencionado, si me habla de presión parcial, ¿qué leyera? Dalton. ¿Sí? Luego dice, un buzo que asciende muy rápido a la superficie corre el riesgo de que se rompan sus tejidos pulmonares porque la descompresión aumenta el volumen del aire contenido. ¿Qué me está relacionando? Presión y volumen. No me habla de temperatura, por lo tanto es constante. ¿Qué les decía? Si me dice temperatura constante, eso es Boyle. Boyle. ¿Sí? Entonces ya tengo este de aquí. Tengo Boyle y tengo Dalton. Por ende, la última debería ser Graham. Monóxido de carbono es altamente tóxico aún en bajas concentraciones, por lo que es más ligero que el oxígeno. ¿Qué significa más ligero? Relaciona con la velocidad o la difusión, y eso era ley de Graham. ¿Sí? Así es como tienen que ir analizando este tipo de cosas. Por eso yo les había dado, la vez anterior, las palabras clave para cada una de esas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Listo? A ver, continuemos.
Ahorita, como les mencioné, no nos interesa saber mucho qué literal es, ¿no? Ya, vamos a ver acá. Listo, nuevamente, ¿qué tengo? Una ecuación. ¿En qué me fijo? En la pregunta. Vamos a ver, dice, con base en identifique la cantidad en gramos de hidróxido de sodio, ¿sí? Eso es lo que me interesa. Hidróxido de sodio. Para producir 2 moles de sulfato, ¿sí? Entonces necesito para producir 2 moles de sulfato. Si me fijo en la ecuación, ojo que aquí ya puedo ver si es que está igualada o no, solo basándome en esto. ¿Cuántos sodios tengo aquí? 2. ¿Cuántos sodios tengo acá? 2. Pero aquí, ¿cuántas moles tengo? 1. Por lo tanto, yo necesito ver cuántas moles de hidróxido necesito para obtener 2. Entonces yo digo, la relación del hidróxido versus el sulfato es el doble. Si tengo 2, necesitaré ¿cuántas? 4 moles. Y esto debo multiplicar, como me está preguntando masa, por la masa estequiométrica del hidróxido de sodio. El sodio pesa 23, el oxígeno 16 y el hidrógeno 1. Entonces, 23 más 17, esto suma 40. ¿Sí? Y con esto ya tengo la respuesta. Nuevamente lo que les digo, solo tratemos de ver dígitos diferentes ya. 4 por 4, 16. La única que tiene 16, 160. No hace falta complicarme con las multiplicaciones. ¿Sí? Listo. En este caso, muy sencillo. Entonces, no se olviden de la relación. Este es el dato que me interesaba. 2 moles, ¿sí? ¿De quién? Del hidróxido de sodio. Como aquí tengo una, producen 2, para 2 deberían ser 4. ¿Sí? Y eso por el peso molecular. ¿Está claro? Sí. Sí. Ley de Coulomb, lo que les gusta. A ver, vamos a ver ley de Coulomb. ¿Ya? Listo. Ley de Coulomb. Nos dice, en un laboratorio de física durante una simulación se colocan 3 cargas. ¿Sí? Tenemos de -3, de -4 y de 2 positivo. ¿Sí? Ya, perfecto, ya tenemos los valores. Es más, si vemos que en la gráfica ya están los valores de la carga, también nos fijamos únicamente en la pregunta. Si cada cuadrícula tiene 0.5 de ancho y de largo, determine la fuerza total que actúa sobre la carga. Creo que es, ¿cuál es? No recuerdo muy bien, no la veo aquí. Creo que es la carga 2, ¿verdad? Tal vez alguien recuerda. Sí, era sobre las 2. Ya, sobre la carga 2. Vamos a ver. Listo. Vamos a analizarle sobre la carga 2. Ya, perfecto. Listo. Entonces, miren, yo me fijo, este de aquí va a ser mi punto de partida. ¿Ya? Acá tengo una carga negativa y una carga negativa. ¿Qué tipo de fuerza va a producir? Una repulsión. Como estoy analizando esta, digo, ¿qué efecto me produce sobre esta? Una repulsión. Por lo tanto, la fuerza va hacia la derecha. ¿Ya? Esa va a ser mi primera fuerza. Luego analizo esta de acá. Digo, tengo negativo y positivo. Eso va a haber una atracción. Necesito ver sobre esta carga qué efecto produce esta. Como es una atracción, se va a ir hacia la derecha. ¿Sí? Entonces tengo 2 cargas hacia la derecha. Como tienen el mismo signo, ¿qué debo hacer? ¿Sumar o restar? Sumar. Sumar. Listo, entonces nos vamos a ver. Si nos fijamos en las distancias, aquí es distinto. Acá hablaba que es 0.5 cada cuadrícula. Aquí no se puede observar bien, pero aquí teníamos 2 cuadrículas. 0,5 más 0,5 es 1. Voy a ponerle simplemente como una distancia. Acá teníamos 3 cuadrículas, que vendría a ser 1.5. O si yo quiero, como generalmente trabajamos en fracciones, 1.5 en fracciones, ¿cuánto es? 3 medios. Entonces yo digo, esto es 3 medios de D. Solo voy a ponerle como distancia, ¿ya? Eso debíamos fijarnos en ese problema. Listo, entonces aplico la ley de Coulomb. Entonces, ¿la fuerza qué me dice? La fuerza es igual, ¿sí?, a una constante, ¿sí? La constante va a ser, si quiero hacerlo directo, puedo hacerlo también. Bueno, aquí la tenemos dividido, no hay problema. Tengo a la constante, ¿ya?, por la carga 1, bueno, en este sería la carga 2, por la carga 1, que es en el primero, dividido para la distancia elevado al cuadrado. Más la otra, la misma constante, ¿sí?, por la carga 2, que es mi punto de referencia, y por la carga 3. Pero esto dividido para mi otra distancia. Pero mi otra distancia
vendría a ser 3 medios elevado al cuadrado, ¿verdad? Voy a ponerle ya directo. 3 medios, 3 elevado al cuadrado, 9. 2 elevado al cuadrado, 4. ¿Sí? Listo, vamos a ver. Listo. Entonces vamos a fijarnos, no tenemos más opciones de respuesta, así que, bueno, vamos a ver. Ya, reemplazando los datos. Reemplazando los datos, nos quedaría, me parece que sí estaba aquí sacado el factor común o estaba multiplicado con K. ¿Recuerdan cómo estaban las demás opciones de respuesta? Pero bueno, no importa, vamos a reemplazarlos nada más. ¿Cuánto vale la carga 2? ¿Cuál es el valor numérico? 4. ¿Sí? La carga 1, ¿cuánto vale? 3. ¿Ya? La multiplicado por K y esto dividido para la distancia. En este caso le podemos, como tenemos el valor numérico, le podemos dejar como 1, no hay problema. ¿Ya? Acá nos quedaría, la carga 2, ¿cuánto es? 4 multiplicado por la carga 3, que es 2. ¿Ya? Listo. Entonces aquí vamos a multiplicar 3 por 4, nos queda 12. ¿Sí? Como la distancia era 1, simplemente va a ser 12K. ¿Ya? Más, acá teníamos 4 por 2, 8. Si hago medios con medios, extremos con extremos, el que está dividiendo pasaría a multiplicar. Por lo tanto, 8 por 4, 32. ¿Sí? Me quedaría 32 novenos de K. Me parece que de esta forma estaba dentro de las opciones de respuesta. ¿Sí? Y esa vendría a ser la respuesta en este ejercicio. Profesor, ahí no se puede simplificar. Podría sacar denominador común, porque no tienes tercera de 32, no existe, entonces no puedes simplificar. Sí, dependiendo, ojo, aquí lo que debemos fijarnos más es en cómo está descrita las opciones de respuesta, ¿no? Si tengo separado, separo. Normalmente yo habría sacado factor común K, pero me fijo en las respuestas que no está sacado factor común, por lo tanto no hace falta. Profe, una pregunta, ¿por qué puso 9 cuartos? ¿Perdón? En la segunda ecuación puso 9 cuartos. Es que no entendí. ¿9 cuartos? Ya, Sí. es porque la distancia aquí te dice que cada cuadrícula es 0,5. Y aquí en realidad, aquí en el gráfico no se puede ver, pero habría 3 cuadrículas. Entonces, sería 0,5, 1, 1, 5. En vez de 1, 5, como yo siempre trabajo en fracciones, le pongo 3 medios. Pero 3 medios elevado al cuadrado era 9 cuartos. Por eso es que está el 9 cuartos ahí. Ah, ya, gracias, profe. Ya, ok. Ya, listo. Bueno, este de aquí es de concentraciones, para repasar así de forma rápida. Vamos a ver, nos dice, bueno, nos habla de un montón de cosas. Comúnmente dice, se usa una solución de ácido sulfúrico variable con una concentración máxima del 45%, ¿sí? Vamos a ver, la temperatura y tanto, ya. Básicamente, el resumen del ejercicio lo que nos dice es que tenemos un volumen de 30 litros, ¿sí? Una concentración del 45%, una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. Lo de la temperatura no nos interesa porque simplemente es una condición para preparar, ¿ya? Vamos a ver la pregunta. Calcule la masa de ácido sulfúrico, dice en gramos, ¿sí? La masa del ácido sulfúrico. ¿Qué entendíamos por este porcentaje de este 45%? ¿Sí? ¿Qué significaba el 45%? Que yo tengo 45 gramos, ¿sí? Vamos a tratar de hacerle de una forma sencilla. Tengo 45 gramos. Esto lo analizo generalmente mentalmente, ¿no? Tengo 45 gramos, ¿en cuánto? En 100 mililitros, ¿sí? 45 gramos en 100 mililitros. Eso significa. Pero si yo me fijo, mi dato no me está dando en mililitros, me está dando en litros. Entonces, ¿1 litro cuánto es? 1000 mililitros. Si yo me fijo entre los dos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Entre el 100 y el 1000, ¿cuál es el cambio? Un aumento. Que aumenta, ¿no es cierto? ¿Cuánto? 10 veces, es decir, aumenta un decimal más, ¿ya?
Por lo tanto, yo digo, si en 100 tenía 45, en 1000 voy a tener ¿cuánto? 450, ¿ya? Eso sería por cada litro. Pero yo no tengo 1 litro, sino que tengo ¿cuántos? 30 litros. Por lo tanto, multiplico 450 por el número de litros. ¿Cuántos son litros? 30. ¿Sí? Listo. Y ya tengo esta operación de acá. Entonces digo, vamos a ver. Como tengo los ceros, siempre se conservan. Tengo un 0, tengo otro 0. Se conservan, ¿ya? 3 por 5, 15, ¿ya? Miren que incluso solo con esto ya tengo la respuesta. La única que tiene 500 es esta de acá. Ya no hace falta realizar toda la operación, porque ya tengo ahí el indicativo de que es esa. Pero si yo quiero comprobarle, digo, 3 por 4, 12, más 1, 13. Por lo tanto, la respuesta, 13.500. ¿Sí? Ese tipo de cosas deben ir haciendo ustedes para ganar tiempo. Como les decía por ahí en el grupo, les mencionaba, mientras más escriben, ustedes se van a demorar más. Obviamente, por seguridad y todo, pueden hacerlo, pero recuerden que tienen que tratar de ganar tiempo. Sobre todo en las partes de matemática o en este tipo de cálculos, ustedes pueden ganar tiempo, porque van a haber otras preguntas en donde sí va a requerir de que ustedes analicen a detalle, en preguntas de dominio científico, en algunas de lo que es biología, de lenguaje, ustedes van a tener que analizar realmente a profundidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que es. En cálculos debemos tratar de buscar la forma más simple para ir avanzando y ganando tiempo, ¿ya? Vamos a ver. Ya, este es otro de teoría, ya. Dice, con base, como les mencionaba, si yo tengo algo de ese tipo, me voy directo a la pregunta. Con base en la información, son afirmaciones correctas, excepto, ¿ya? No es el mismo, ¿verdad? Este es Sí, otro ya. y es el mismo. ¿Ya? Es el mismo. Ya, entonces pasemos nada más. Ya. Bueno, este de aquí, este de biología, vamos a dejarlo para ganar tiempo. Este también ya lo hicimos. Esto también. Este también. Este también, ¿verdad? Ya creo que están repetidos. Este también es de Boyle. Este también. Esto también. Este ya lo hicimos. Ya, bueno, este de aquí, un poco para ver los conceptos nada más. Dice, con base a las resistividades eléctricas, ordene los materiales de manera descendente en función de su conductividad. ¿Ya? Listo, entonces, ¿qué dato nos está dando? Resistividad, pero yo lo que necesito es relacionar, ordenar en función de ¿qué? De la conductividad. No se olviden, la resistividad es el inverso de la conductividad, es decir, si algo es muy resistente, es menos conductor, ¿ya? Entonces, aquí básicamente lo que debíamos fijarnos es en los exponentes, ¿ya? Vamos a ver. Tenemos, vamos a ver, tenemos el menos 5. Este no lo veo muy bien, creo que es menos 8. Tengo menos 6 y creo que es menos 4, ¿ya? Listo, vamos a ver que sea menos 5, menos 8, menos 6, ¿sí? Y este de aquí, menos 4. Ya, esto es resistividad. No se olviden que cuando tengo exponentes, ¿sí? Negativos, mientras más grande sea el valor numérico, menor será el valor, ¿ya? ¿Sí? En exponentes. Por lo tanto, voy a ver, en resistividad, a ver, me dice que ordene de forma descendente de la conductividad. Es decir, necesitaría, si es el inverso, en forma ascendente de la resistividad. Es decir, necesito de menor a mayor. ¿Sí? ¿Cuál es el menor aquí? El grafeno. ¿Cuál seguiría? El nicromo. Luego, de esto vendría el carbono, ¿sí? Y por último, el plomo. Este sería el orden que yo necesito, ¿sí? Vamos a ver, ¿ya? Me parece que alguno de estos exponentes debe estar, no debe ser exactamente el valor, por eso es Es que la no del nos da. plomo, profe, ahí es menos 7. Ya, menos 7, ya, perfecto. Y en mi croma sí era 6. Ya, listo. Entonces, el plomo me dicen, ¿no? Este es a la menos 7. ¿Sí? Ya, perfecto.
Vamos a ver. Ya, entonces cambia este. Ya, listo. Entonces tenemos 1, viene a ser este de acá 2, ¿sí? 3 y este de acá 4, ¿sí? Ya. ¿Sí está bien o no? Parece que son los signos los que están en los números 6. Ya, bueno, pero básicamente, como les mencionaba, tenemos que fijarnos es en la resistividad, ¿ya? No se olviden, mayor conductividad, menor resistividad. Y aquí en función de lo que me vaya pidiendo. Aquí en este, como no se puede ver muy bien los números, tenemos algún problema con este de acá. Vamos a ver. Es que es de manera descendente. Sí, ya, Sí, perfecto. ahí Ya. sí está, sería 2, Ujú. 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. ¿Sí? Listo. Sí. Ok. Ah, sí, vamos, es que, claro, tengo el 1, orden. 2, Sí. sí. 1 corresponde al grafeno. ¿Sí? El 2 corresponde al plomo, que vendría a ser el 4. ¿Ya? El 3 corresponde al 3, que es el nicromo. Y por último, el carbono. ¿Sí? Ya. Ok. Listo. Perfecto. Ya. Vamos a ver. Esto ya se hizo. También. Ah, bueno. Este de acá era una concentración masa-masa, ¿no? Les pregunta cómo va el porcentaje en masa. Entonces no se olvide, esto de aquí igual lo podemos ver como un porcentaje cualquiera, ¿sí? Un porcentaje en donde necesitamos la cantidad que me interesa. ¿De quién me interesa? De la fruta exótica. ¿Cuánto tengo de fruta exótica? 200. Entonces yo utilizo los 200, ¿sí? Como es porcentaje, siempre voy a multiplicar por 100. Y en un porcentaje siempre voy a tomar el total. Como tengo 200 más 300, me quedaría 500. Estoy aplicando una fórmula de un porcentaje normal. Entonces tengo ceros con ceros y aquí divido 20 para 5, que esto es igual a 4. Con el cero que me sobra, mi respuesta es 40%. ¿Sí? ¿Alguna duda en este de acá? Profe, los 200 no eran de sacarosa. Sí, Vendría a exacto. ser el soluto. Sí, sí, ese es del soluto. Esto era masa-masa. Sí, este es masa-masa. Acá nos dice que es el porcentaje en masa. ¿Sí? Ya, vamos a ver. Esto ya lo hicimos. Este también. Ya, ¿tienen tal vez algún otro por ahí a mano para irlo viendo? Algo diferente, porque aquí lo que veo está prácticamente repetido. Vamos a ver. Ya, bueno, aquí hay otras más de ciencias que tenemos que podemos ir analizando. Ya están resueltas, pero es importante irlas analizando. Miren en este de acá. ¿Me confirma si se está compartiendo? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a ir analizando nada más este. Vamos a ver, son muy diferentes su composición, entre ellas el azúcar granulado, que es una sustancia
que dulzor, a los alimentos, donde sus átomos se mantienen unidos mediante enlaces. Aquí nos habla de la sacarosa. ¿Qué tipo de elementos tenemos? Tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno. Todos son no metales, por lo tanto sus enlaces son iónicos, metálicos o covalentes. Sus enlaces vienen a ser covalentes, por el hecho de que todos son no metales. ¿Ya? Dice, perfecto, vamos. Por otro lado, se encuentra el cloruro de calcio. ¿El cloruro de calcio qué es? El cloruro es un no metal y el calcio es un metal. Por lo tanto, metal no metal, eso es iónico. Empleado en la elaboración, dice, gracias a que sus átomos se unen mediante enlaces iónicos. Entonces, no se olviden. Entre no metales es covalente, entre metal y no metal iónico, y cuando tengamos únicamente metal puro, será enlace metálico. ¿Sí? Ya, vamos a ver. Bueno, otro de ecología. Dice, seleccione las estrategias que permiten reducir los riesgos descritos. ¿Sí? Reducir los riesgos. El bosque nublado del noroccidente de Quito alberga varias especies de fauna, entre ellas el oso de anteojos, del cual más de 45 individuos cumpliendo importantes roles dentro del ecosistema, uno de ellos ser dispersor de semillas. Sin embargo, el aumento de comunidades en el sector, la captura indiscriminada y la tala de los bosques ha puesto a esta especie en grave peligro. Realizar programas de educación ambiental que concienticen a las comunidades, ¿eso es bueno o malo? Es bueno, ¿sí? Planificar la temporada de caza para mantener las poblaciones en equilibrio, no, porque aquí justamente lo que habla es de la caza, ¿ya? Esto lo utilizaríamos, tal vez, si es que la especie, digamos, no está en peligro de extinción o si hay una sobrepoblación de algún animal. Ojo que esto no es del todo malo, ¿no? Por ejemplo, si sabemos que hay una invasión de algún animal en particular y hay una sobrepoblación, aquí planificar esta temporada de caza sí sería beneficioso, pero siempre viendo el sentido de la pregunta. ¿Ya? En este caso, no. Investigar y monitorear a la especie para tener mayor control sobre su población, sí, es algo bueno. Veríamos a ver si es que la otra no es mejor, escogeríamos la otra. Siempre hay que ir analizando hasta el final. Aumentar el turismo recreativo para incentivar la observación de esta especie no es nada beneficioso, ¿no? En cuanto a eso. Por lo tanto, es mejor la opción 3. Como respuestas nos quedaría 1 y 3. Vamos a ver, bueno, esto de acá. Ya. Si quieren ver un poco de esto, podríamos ir analizando. Si no, vamos a pasar más a lo que en este caso es más la parte de química. Vamos a ver, dice, con base en el texto, identifique la ecuación química correcta, ¿ya? Para la reacción descrita. Al reaccionar butano, con oxígeno se produce agua y dióxido de carbono. La entalpía de la reacción, nuevamente, es negativa. Si es negativa, se libera de energía. La energía debe estar en los reactivos o en los productos. Siempre que se libera, deberá estar en los productos, ¿ya? Por lo tanto, las opciones posibles vendría a ser la que tienen energía al final, la A, o podría ser la C, ¿ya? Como en forma de liberación de energía. Ahora vamos a fijarnos si es que está igual la ecuación. Aquí tengo un C4. En los productos solo tengo C, descartada porque no está igual el número de carbonos. En la C tengo 2 de C4, 2 por 4, 8. Y en los productos tengo 8 de CO2, por lo tanto está igualada la ecuación, ¿sí? Respuesta correcta, literal C. Ya, vamos a ver la siguiente, dice, en la actualidad la mayoría de las moléculas orgánicas tienen una vida corta, ya que son digeridas por los seres vivos. Sin embargo, la atmósfera primitiva carecía de lo que permitió que las moléculas orgánicas no estuvieran expuestas a amenazas y que se combinaran moléculas orgánicas simples como para formar moléculas orgánicas más complejas. Primero, una de las características de la atmósfera primitiva era que era oxidante o reductora. A ver. Oxidante. ¿Seguro? No, reductora y luego pasó a ser oxidante. Correcto. Al inicio era reductora, es decir, tenía deficiencia de oxígeno, ¿ya? Por eso es que en la primera carecía de oxígeno, lo que permitió que las moléculas orgánicas
no estuvieran expuestas a amenazas y que se combinaran moléculas orgánicas simples, como ¿cuáles son digamos, las primeras biomoléculas o las moléculas orgánicas que se formaron en incluso es uno de los experimentos que se realiza para el origen de la vida? ¿Cuáles son las moléculas? Tenemos dos opciones, aminoácidos o proteínas. ¿Qué es más simple? ¿Un aminoácido o una proteína? Aminoácidos. Por lo tanto, la respuesta es la D. No se olviden, las proteínas es combinación de largas cadenas o monómeros de aminoácidos, ¿no? Entonces, una proteína es un polímero, ¿ya? Vamos a ver. Dice, identifique la función. Bueno, este es más de biología. Ya, este de acá. Esta de aquí un poco para analizar los conceptos, para ver. Dice, en base en el texto, todas las afirmaciones son correctas, excepto, ¿ya? Excepto nos dice. Entonces, igual, nos fijamos más desde en la reacción. El compuesto A es el hidróxido de calcio. Sí, tengo un OH, eso me indica que es un hidróxido ¿de quién? De calcio, está bien. El B. El compuesto B es un carbonato de calcio, ¿sí? El CO3 es un carbonato, ¿de quién? De calcio. Dice, en la siguiente, el átomo de carbono que forma parte del compuesto B trabaja con un estado de oxidación 4+. ¿Cómo sé el número de oxidación? El oxígeno va a tener 2 menos. ¿Cuántos oxígenos tengo? 3. Por 2, 6 negativos, ¿ya? El calcio siempre va a ser 2+, entonces resto. 6 menos 2, me queda 4. Es correcta. El átomo de hidrógeno que forma parte del compuesto A, dice, trabaja con un estado de oxidación 1-. Eso es falso. La única forma en que el hidrógeno actúa con carga -1 es en los hidruros metálicos. Por ejemplo, si tuviera hidruro de calcio, ahí sería 1-. Pero cuando está ligado directamente con el oxígeno o con cualquier otro no metal, la carga es de 1+. ¿Ya? Entonces, la respuesta vendría a ser el literal D. Grupos funcionales. Dice, con base en el texto seleccione las características de la síntesis del preservante. Este de acá es el preservante, ¿sí? Dice, el compuesto A, ¿qué tipo de compuesto es? Ojo, cuando yo vea COOH, ese es el grupo funcional, ese es ácido carboxílico. Su nombre lo indica, ácido. pH menor ¿a cuánto? A 7. ¿Ya? Tengo la primera. Dice, ¿el compuesto B tiene un pH igual a 7? No, porque es un hidróxido, es una base. Va a tener mayor a 7. Por lo tanto, se descarta el 2. ¿Sí? Ya, vamos a ver. Dice, ¿la reacción química genera productos ácidos? En realidad lo que se forma, como es una neutralización, se forma una sal. Aquí no nos está dando ningún indicativo para decir que es una sal ácida o una sal básica, ¿ya? Vamos a ver la otra. ¿La reacción química genera una sal neutra? Sí, porque es una reacción de neutralización, ¿sí? En las reacciones de neutralización a los que estuvieron en la clase les indicaba, tengo ácido más base, se forma una sal neutra más agua. Por lo tanto, la respuesta correcta es una sal neutra, ¿sí? Ya eso, tenemos otro más sobre lo que es leyes de los gases. Vamos a ver, dice en base a la superficie, donde la presión de una atmósfera, un deportista retiene en sus pulmones 1000 mililitros de aire y se sumerge, considerando que la temperatura y la cantidad de moles son constantes, cuando el deportista se encuentra a 30 metros de profundidad expuesto a una presión de 4 atmósferas, ¿sí? Aumentó la presión. El volumen de aire retenido en los pulmones sea, ¿qué ocurre si aumento la presión? Comprimo, ¿no? Mayor presión es presionar, comprimir. Entonces, la primera opción es comprimido. A esta profundidad, debido a una corriente marina fuerte, el deportista entra en pánico y nada con gran rapidez hacia la superficie, por lo que el aire retenido en los pulmones, ¿qué ocurre si sube? Se libera la presión, disminuye la presión. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir con el gas que está dentro de los pulmones? Como ya tiene menos presión, se siente más libre, por lo tanto, se expande. ¿Ya? Siguiente, vamos a ver. Ahí en esta profundidad, bueno, se expande. Conforme asciende, su ascenso rápido puede causar una ruptura de los alvéolos. Este ejemplo hace referencia a la ley de, ¿qué les había dicho? Si me habla de temperatura constante, ¿qué ley era? Boyle. ¿Sí? Entonces, no se olviden de esas palabras claves también que tiene.
A presión constante, ley de Boyle. A temperatura constante, perdón, ley de Boyle. ¿Sí? Vamos a ver con números cuánticos, distribución electrónica. El flúor ayuda a reconstruir el esmalte dental si este elemento tiene un número atómico 9. ¿Cuál es la configuración electrónica del átomo en el elemento descrito? Ya, perfecto. Primero tenemos que fijarnos que estén bien llenos los orbitales. Cada orbital debe tener 2 electrones, ¿sí? Siempre se van a llenar con 2 electrones. Tengo uno S2, hasta aquí está bien, hasta aquí está bien, hasta aquí está bien. Pero normalmente, por convenio, siempre se llena con el spin hacia arriba, no hacia abajo. Por eso este de aquí estaría mal. Siempre vamos a llenar primero el spin hacia arriba y luego el spin hacia abajo. Sí, ese es simplemente como un orden. Vamos viendo la otra. Tengo bien, tengo 2, tengo 2, tengo 1, tengo 2. No puede saltarse. Siempre un orbital tiene que estar lleno para pasar a otro, en otro nivel de energía, ¿no? Ya, vamos a ver. Entonces, primero tiene que llenarse este, que es el menos energético, y luego pasar a los demás. En la siguiente, tengo 2, tengo 2, tengo 2, tengo 2 y tengo spin hacia arriba. Esta está correcta. Ahora debo comprobar el número de electrones. 2, 4, 6, 8 y 9. Por lo tanto, esta es correcta. ¿Sí? Vamos a ver. Me parece que alguien se estaba conectando. Bueno, no lo veo. ¿Ya? Ok, listo, vamos a ver. Siguiente. En la siguiente, nos dice, con base en el texto, determine el volumen de ácido en la solución. Un colegio necesita ser limpiado, necesita 1000 mililitros de una solución que contiene 44% volumen. Lo que les había explicado la vez anterior. 44 en cuánto? En 100. Lo que yo necesito es 1000. De 100 a 1000, ¿qué debo hacer? Aumenta un 0. Por lo tanto, mi respuesta es 440. No hace falta hacer mayor cálculo en esta operación de aquí. Eso deben más o menos tenerlo en cuenta, hacer ya las relaciones directas. ¿Sí? No hace falta incluso plantear toda la ecuación del porcentaje volumen, masa, no hace falta. Esto lo podemos ver desde el punto de vista matemático, lo más simple posible. No se olviden, 44% significa 44 en 100. Yo no tengo 100, tengo 1000. La relación es muy fácil, multiplico por 10 nada más. 44 por 10, 440. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿No? Sí, sí está claro. Ya, perfecto. Vamos a continuar. Con base en la información, complete el párrafo. Dice, el grupo funcional característico, vamos a ver, dice que la molécula C, responsable de un olor y un sabor y olor agrios, en los vinos forma parte de la familia de los... Ya, vamos a ver. Tenemos... del C nos habla. El compuesto, la molécula C. La molécula C tiene este grupo funcional. Recuerdan que les decía, si tengo COOH, eso era un ácido. Ya eso en una fórmula, en una forma desarrollada, significa carbono, doble enlace oxígeno unido a un OH. Esa es la característica del ácido carboxílico. ¿Sí? No se olviden, carbonilo. ¿Cuál es el carbonilo? Carbono, doble enlace, oxígeno, unido a un OH. Entonces, eso es un ácido. Dice, mientras que el compuesto A, dice que se está oxidando, identifico el A, pertenece a la familia de los, ¿cuál es el último grupo funcional que diferencia de carbono? Es el OH. ¿Qué grupo funcional es el OH? Un alcohol. ¿Sí? Bueno, y después ya ahí terminaría la pregunta. Entonces, la respuesta, ácido carboxílico y alcohol. Aprovechando, ¿qué grupo funcional es el compuesto B? ¿A qué grupo pertenece el B? A ver. Es un aldehído.
Sí, correcto, es un aldehído. ¿Cómo conozco el aldehído? El aldehído es muy parecido al ácido carboxílico. Tenemos carbonilo, pero la diferencia es que siempre va a ser terminal con hidrógeno. Entonces, si yo solo tengo hidrógeno, es aldehído. Si tengo OH, es ácido. ¿Sí? Esa es la diferencia. En la siguiente dice, con base en la información identifica la estructura del benceno descrito. El M significa meta, ¿sí? Son las posiciones dentro de los compuestos derivados del benceno. Forma parte de varias formulaciones de combustibles que se destacan por su elevado octanaje. Este representa los radicales metil cuyas localizaciones son 1 y 3. Entonces, si ya nos indica 1 y 3, más fácil todavía. Voy contando, ¿no? En orden, vamos, 1, 2 y 3, ¿sí? Por lo tanto, cumple eso. Tengo un metil en posiciones 1 y 3, es decir, alternadas. Si nos fijamos en el de acá primero, no es metil, son enlaces etil. Si nos fijamos en este de acá, sí tenemos 2 etil, pero si contamos tenemos 1, 2, 3, 4, por lo tanto no cumple. Y abajo no cumple porque no es el radical que nos está indicando. Por lo tanto, siempre se empieza a contar desde ahí arriba. Depende de dónde está la posición, ¿no? Porque, por ejemplo, si este es CH3, vamos a escribirlo, ¿sí? Depende cómo yo lo escriba. Entonces, si yo tengo, vamos a tratar de hacer un benceno. ¿Ya? Ojo que si ven con un círculo dentro también significa que es aromático, ¿no? En lugar de los 3 enlaces significa que hay una conjugación. Entonces, si yo tengo un radical aquí, ¿sí? Tengo un radical acá y tengo un radical, bueno, ahí. También, ¿cómo sería? Ojo que no siempre va a contar de aquí. No le voy a decir que este es un 2, 4, ¿sí? A pesar, miren, ¿dónde está el radical? Acá. Entonces yo cuento desde el radical, no desde parte de arriba. Entonces aquí sería 1, 2, 3. ¿Sí? Porque simplemente es distribución geométrica nada más. Siempre voy a contar desde el radical. ¿Sí? No desde el carbono que está arriba, sino desde el primer radical. ¿Ya? Entonces sería igual. Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado de esto, ¿no es cierto? Si ven muchas veces. ¿Han escuchado sobre esto? ¿Qué es esto de aquí? ¿O han visto estas letras? TNT. ¿Qué es el TNT? A ver, ¿quién me puede decir qué ha escuchado o qué sabe sobre el TNT? ¿Nada? A ver, ya va a tener que nombrarles ya para que digan algo. A ver, miren, ¿qué es el TNT? La verdad, yo no sé, profesor. Ya. TNT es un explosivo, ¿no? Dinamita o es un explosivo, incluso en los dibujos animados muchas veces ahí aparece, ¿no? Es un explosivo. ¿Qué significa TNT? Trinitrotolueno. Miren que está relacionado con esto de aquí. Este de aquí es el tolueno, ¿sí? Ya, ¿qué significa el TNT? Es un trinitro. ¿Qué significa? Que va a tener 3 grupos nitro, ¿ya? Entonces, este de acá, vamos a hacerle aquí en este, ¿sí? Aquí tenemos el CH3. ¿Sí? Y me dice que tiene 3 grupos nitro. ¿Cuáles son los grupos nitro? Es NO2. Estos son los nitro. ¿Sí? Acá también tengo otro. ¿Sí? Y acá tengo otro. ¿Cómo le nombrarían de otra forma a este trinitrotolueno? ¿Cómo sería? A ver. ¿En qué posiciones? Primero vamos a ver. Las posiciones de los nitro, ¿en qué posiciones están? ¿Orto, meta o para? A ver. No se olviden. Primerito va orto, ¿sí? Luego va meta. El que está opuesto es para. Nuevamente meta, ¿sí? Y orto. ¿Sí? Entonces este tiene 2 grupos en posición orto y uno en posición para. Ese es el TNT, un explosivo muy utilizado, ¿sí? Eso es por si acaso, si les llegaran en algún momento mencionar, entonces ya saben qué es el TNT. Ya, vamos a ver. Bueno, estos de aquí muchas veces hay que solo fijarse en ciertas palabritas de los enunciados, ¿no? Algunos compuestos orgánicos insaturados son empleados en la síntesis de PVC. A ver, ¿qué es el PVC?
me imagino todos alguna vez hemos comprado o hemos visto PVC, ¿verdad? ¿Saben cómo se llama el PVC? Esas son las siglas nada más. ¿Saben cómo se llama? Precio de venta al público, creo. PVC es polivinilcloruro, ¿sí? Es un polímero que tiene enlaces con cloruro. Entonces, ese es el PVC. Por eso es malo quemar los tubos de PVC, porque se forman compuestos organoclorados, que esos son uno de los principales causantes también de lo que es de la destrucción de la capa de ozono, ¿sí? Por eso incluso el PVC no es reciclable o no se aprovecha de ciertas formas, ¿ya? El PVC. Vamos a ver, y otros, listo, vamos, eso no nos interesaba tanto, insaturados. Debido a que liberan una gran cantidad de energía, estos compuestos tienden a ser más ácidos y menos insolubles en el agua, ya que los compuestos saturados. Entonces, ¿en qué se está basando básicamente el texto? ¿Cuál es lo principal? Ustedes que están analizando también desde la parte verbal o desde la parte de lingüística, lo que nos habla, la idea principal es sobre los insaturados. En la primera nos habla del etino, propano, hexano y butino, ¿sí? Entonces, ¿cuáles cumplen con las condiciones? Son los insaturados, es decir, el 1 y el 4. No hace falta analizar más porque aquí nos da datos de solubilidades, de calores, eso no nos interesa. Aquí básicamente era fijarse en el nombre, en el grupo funcional nada más, ¿sí? Dice, vamos a ver, nos da una ecuación, ya les decía, si nos da una ecuación, tratemos de ir directo a la pregunta. Considerando la ley de conservación de la masa, así como las masas del aluminio y del hierro, son afirmaciones correctas excepto. Entonces vamos a ver, tengo la ecuación. Con 54 gramos de aluminio, se producen 2 moles de hierro. Entonces, ¿qué debo hacer primerito? Igualar la ecuación, ¿sí? Tengo aluminio y tengo aluminio. En los productos, ¿cuántos aluminios tengo? 2. Por lo tanto, a los reactivos debo multiplicar por 2. ¿Qué más? Aquí también tengo hierros, ¿cuántos? 2. Por lo tanto, en los productos debo multiplicar por 2, ¿sí? Y con eso estaría igualada la ecuación. Vamos a ver la primera, dice, con 54 gramos de aluminio. El aluminio tenía un peso de 27, multiplicado por 2, que es el factor de estequiometría. 27 por 2, 54. Hasta ahí tenemos la masa estequiométrica. Se producen 2 moles de hierro. Me fijo, 2 de aluminio. ¿Cuántas han producido? 2 de hierro. Por lo tanto, la primera es correcta, ¿sí? Siguiente, 1 mol de trióxido de hierro, se obtiene 112 gramos de hierro. Vamos a ver. El peso molecular del hierro, ¿cuánto era? Del hierro teníamos 56. ¿Cuánto es 56 por 2? A ver. 112, ¿verdad? ¿Sí o no? 56 por 2, 112. Miren que incluso aquí no me hace falta hacer toda la estequiometría. Porque si yo tengo una mol, en esa mol, ¿cuántos átomos de hierro hay? 2, ¿sí? Por lo tanto, la masa que se produzca únicamente de hierro va a ser el peso molecular del hierro multiplicado por 2. Entonces, 56 por 2, 112 es correcta. La tercera dice, con 54 gramos de aluminio, se produce, creo que dice 2 moles de trióxido de aluminio. ¿Eso es verdadero o falso? Falso, porque teníamos aquí una relación estequiométrica de 1 a 1. A ver, de 2 a 1. Sí, 2 a 1. ¿Sí? Ya, perfecto. Miren, tengo 2 de aluminio, me van a producir una de trióxido de aluminio. Acá me decía que con 2 moles de aluminio se producirían 2 moles del óxido. Por lo tanto, esta es incorrecta. No es una relación 1 a 1 o 2 a 2, sino es una relación 2 a 1. La respuesta vendría a ser literal C. Vamos a ver un poco más. Tendríamos... Ah, ya, esta de aquí. En esta de acá nos dice, nos da la fórmula, dice cuya fórmula es cobre 2, oxígeno. ¿Cuál es el número de oxidación? El cobre tiene números de oxidación 1 y 2. Como está con la oxidación menor, vendría a ser con terminación oso. Por eso no puede ser cúprico, ni puede ser, bueno, no puede ser cúprico, sino que vendría a ser cuproso. ¿Ya? Listo. La siguiente,
Nos dice, eso no nos interesa, vamos a ver. Si el cobre actúa con el mismo estado de oxidación, ¿cuál era el estado de oxidación del cobre? 1. Uno. Y se combina con el hidrógeno, forma. ¿Cuál es el número de oxidación del hidrógeno? ¿Qué les decía? El hidrógeno tiene dos números de oxidación. ¿Uno más o uno menos? ¿Cuándo actúa con uno menos? Cuando se une con el metal. ¿Ya? Entonces, como la relación es el cobre 1, el hidrógeno 1, obviamente la fórmula tiene que tener esos coeficientes. No puede ser cobre con dos hidrógenos. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta era el literal B, óxido cuproso, el cobre con uno más y forma el hidruro de cobre 1. ¿Sí? Veamos, acá tenemos sobre tipos de enlaces. Ya nos habla de iónico y covalente. Tenemos que fijarnos nada más. Dice, el alambre de cobre que se utiliza en el cableado eléctrico se forma cuando se atraen los átomos de cobre con sus cargas. ¿Únicamente de qué átomo me está hablando? Cobre. No habla de nada más. Por lo tanto, cuando me habla únicamente de un metal, eso era enlace metálico. ¿Sí? En este caso, no nos interviene eso de ahí. El B dice, el ácido clorhídrico que se usa en el tratamiento de agua se forma cuando un átomo de cloro se une a un átomo de hidrógeno compartiendo electrones. ¿Qué nos indica cuando dice compartiendo? ¿Que es iónico o covalente? Covalente. ¿Covalente? ¿Sí? Compartir, covalente. ¿Ya? El fluoruro de litio, primero veo metal no metal, que se utiliza en la soldadura como fundente, se forma cuando el átomo de flúor gana. Cuando hay ganancia o pérdida de electrones, eso es un enlace iónico. ¿Sí? Listo. Entonces las respuestas nos quedan 1C y 2B. Ya, también había un ejercicio que me habían preguntado alguna vez. Dice, en el Ecuador se estableció que se debe comercializar gasolina Ecopaís del 5%, ¿sí? En volumen. Vamos a ver, dice, ya tengo la concentración. Dice, el volumen de etanol será cuando el tanque del auto tenga 50,000. Básicamente lo que me está diciendo es calcule el 5% de 50,000, ¿sí? ¿Cómo calculaba un porcentaje? Cuando me dice, ojo, en otras palabras me dice el 5% de 50,000, ¿por qué asumo eso? Porque me está dando la concentración y me está dando el volumen. ¿Recuerdan lo que les dije en uno de los primeros ejercicios? Si me pregunta la masa, ¿ya? O específicamente, en este caso también, si es que es volumen, el volumen o el número de moles, ¿qué multiplicaba? La concentración por el volumen, ¿sí? Eso es básicamente. Entonces me dice, multiplique el 5% por 50,000. Me fijo en las unidades, que siempre les he dicho, me fijo en los dígitos. Como todos son dígitos diferentes, me olvido de los ceros y solo utilizo los números diferentes. 5 por 5, 25. Entonces la respuesta, la única que tiene 25, es el literal C y no hace falta hacer toda la operación. ¿Sí? Listo, vamos a ver. Ya, bueno, esto de acá ya sabemos que es habíamos hablado y es de lo mismo. Veamos este de aquí. Dice, la imagen muestra un compuesto químico de gran importancia para el proceso de fermentación láctica, utilizado para producir yogures, queso o alimentos encurtidos. Este compuesto es con un grupo en el carbono adyacente al grupo funcional. Vamos a ver, ¿ya? Primero, nos fijamos en la molécula. ¿Cuál es el grupo de prioridad aquí? Porque fuera de cadena carbonada tengo dos cosas importantes ahí, ¿sí? Entonces vamos a identificar los grupos funcionales. Tengo este grupo de acá, ¿sí? Y tengo este grupo de acá. ¿Cuál de los dos tiene prioridad? Siempre sobre un alcohol va a tener prioridad los ácidos carboxílicos. Son de los compuestos que mayor prioridad tienen. Por lo tanto, todo el compuesto se le conoce como un ácido carboxílico, ¿sí? Y dice que cerca a este grupo funcional tengo otro. ¿Qué grupo funcional es este? Un OH, que también se le conoce como hidroxilo, ¿sí? Entonces, este es el hidroxilo, ¿ya?
Entonces, no se olviden de ir identificando los grupos funcionales. Ya, este es de destilados o de fracciones del petróleo. Las parafinas son hidrocarburos que forman parte de los alcanos más grandes. Presentan consistencia sólida a temperatura ambiente con cadenas de 20 a 40 átomos de carbono. Esta fracción del petróleo se obtiene cuando se hierve a más de 360 grados. Con base en el texto, seleccionen las aplicaciones del hidrocarburo descrito. Dice, en preparación de alimentos como fuente de combustión, no. ¿Qué generalmente, cuál es una característica de los que se utilizan como combustible? O sea, todos pueden ser como combustible, pero no son tan útiles, por así decirlo, ¿sí? Porque todos a la final pueden ser combustibles. ¿Por qué no se utiliza como combustible este? Por el hecho de ser sólido, ¿sí? Entonces, es más complicado manejar en la forma de combustible, por eso generalmente los combustibles que utilizamos son gases o líquidos, ¿ya? Luego dice, en la agroindustria se utiliza para revestir frutas y verduras. Sí, son los cubiertos, no sé si incluso muchas veces se los utiliza como como papel, ¿sí? O plástico, que viene a ser eso, o simplemente es como una mano de pintura que se le puede echar, ¿sí? Es un recubrimiento especial, incluso eso en las frutas, en los supermercados, eso les da algo como que más brilloso, ¿sí? Es para eso, incluso para que, primero para preservar y también para mejorar la presentación. Entonces, la 2 es verdadera. Dicen la inversión sucesiva de la mecha hasta que alcance el diámetro de vela requerido. Sí, es justamente para hacer lo que son velas, ¿no? Para eso sí se utilizan este tipo de compuestos derivados del petróleo que son sólidos. Y en la última nos dicen, la agroindustria se emplea como combustible en la maquinaria que labra el suelo, nuevamente a lo que les había dicho. Por facilidad, los combustibles que se utilizan son líquidos y gases, no sólidos, ¿sí? Nos quedamos con la respuesta 2 y 3. Vamos a ver, dice, ya en esta de acá también creo que tenían un poco de debate según veía en el grupo en unos de estos días. El oxígeno es una biomolécula esencial. ¿De quién nos está hablando? ¿Cuál es la biomolécula que nos habla? El oxígeno, ¿ya? Tomando en cuenta la ley de conservación de la masa, si en una estación espacial se utiliza 4 moles de agua, ¿qué masa se produce en la elaboración de la biomolécula descrita? ¿Cuál era la que estaba describiendo? El oxígeno. Por lo tanto, solo necesito calcular la masa del oxígeno. Entonces vamos a ver, ¿cuántas moles me dicen? 4. La fórmula del agua es H2O. Si yo tengo 4 de agua, voy a tener ¿cuántos oxígenos? 4. El peso molecular del oxígeno, ¿cuánto es? 16. 16 por 4, 64. ¿Sí? La respuesta es 64. Siguiente, dice, con base en el texto determine la masa de agua que se produce esa anja. Al quemar 16 gramos de compuesto descrito. ¿Cuál es el compuesto? Tenemos el metano. Entonces, metano más oxígeno produce CO2 y agua. Nuevamente vamos a llegar a lo que había mencionado. Tengo 16 gramos de compuesto. El carbono pesa 4, más 4 hidrógenos vendría, el carbono pesa 12, más 4 hidrógenos vendría a ser 16, es decir, 1 mol. ¿Ya? ¿Cuántos hidrógenos tengo en el metano? 4. En el agua, ¿cuántos tengo? 2. Entonces divido 4 para 2, me queda 2. Yo les había dicho que se aprendan ya el número o la masa molecular del agua. ¿Cuánto era la masa del agua? 18. Como se producen 2 moles, multiplico 18 por 2, que me da 36. ¿Sí? Por eso es muy importante saberse los pesos moleculares, como les mencionaba, del agua y del oxígeno. Por eso les va a ayudar a ahorrarse unos cuantos segundos, que es muy importante en esta prueba. ¿Sí? ¿Ya? Vamos a ver. Dice, existen muchos fertilizantes que contienen azufre. El átomo de azufre tiene un total de 16 electrones. ¿Cuál es su configuración electrónica? ¿Sí? Primero nos tenemos que fijar si es que está bien el orden. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. ¿Sí? Al menos en orden va bien. Recuerden que les decía, el S siempre debe tener
2 si es que no es el último nivel. Y el P debe tener 6 si es que no está en el último nivel. ¿Ya? Entonces vamos a contar número de electrones. Tengo 2, vendrían a ser 4, más 6 son 10, más 2, 12, ¿sí? Más 4 del P4, 16. Cumple con el número de electrones. Fijémonos en la B. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. S1 no puede existir antes de un P. En la otra dice 1s1, descartado de entrada. Y en la última también creo que dice S1, entonces se descarta. ¿Sí? En estos incluso algunas las pueden ir haciendo solo por descarte nada más. Recuerden, en niveles intermedios no puede existir un S1. Siempre será S2. Lo mismo el P. No puede ser menor a 6. Entonces, en niveles intermedios voy a tener S2 y voy a tener P6. Otro dato, nunca va a haber más allá de P6, como en la última opción que está un P7, eso es imposible. ¿Cuál es la cantidad máxima de electrones en el orbital S2? En el P son 6, ¿sí? En el D son 10 y en el F son 14. Eso como dato para que vean. Entonces, si ven valores mayores a los que les menciono, ya no puede existir, ¿sí? S2, P6, D10 y F14. Ya, este también es un poco relacionado a lo que es ecología, ¿sí? La lluvia ácida engloba cualquier forma de precipitación que presente elevadas concentraciones de ácido sulfúrico o nítrico, ¿ya? El mayor culpable de este problema es la quema de combustibles fósiles procedentes de carbón, generadoras de electricidad, de las fábricas de las emisiones de automotrices. Cuando la lluvia ácida alcanza la Tierra, fluye a través de la superficie. Bueno, no nos interesa todo. Con base en el texto, todas las estrategias que se pueden realizar desde el hogar para mitigar el problema son, excepto, dice, instalar sistema fotovoltaico para calentar el agua. ¿Eso sería positivo o negativo? Positivo. ¿Por qué? Porque no vamos a evitar el uso de combustibles fósiles. Entonces, eso es bueno. Utilizar un convertidor catalítico en el auto. ¿Qué es un catalizador? Alguna vez les mencionaba que es un catalizador. Son ciertas... Para acelerar una reacción. Sí, puede ser para acelerar o para mejorar incluso las condiciones de la reacción, para evitar, por ejemplo, compuestos no deseados, ¿sí? Entonces es para mejorar este caso. Entonces lo que ayuda el catalizador en el automóvil es que se dé, por ejemplo, una combustión, digamos, más completa y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces sí nos ayuda a evitar ciertos contaminantes. La otra dice utilizar bicicletas como medio de transporte. Sí, es una de las mejores opciones. Y en la D dice utilizar vehículos con baja capacidad de ocupación. Eso es totalmente falso porque si tiene menos ocupación necesitaré más vehículos, es decir, más combustible. Por eso la respuesta correcta era la D. ¿Sí? Listo, entonces terminaríamos por hoy. Y bueno, les deseo mucha suerte ya el día de mañana. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa, si es que se